¿Qué tal, busqueros? Estamos a 8 minutos solamente para comenzar, así que nos vemos en nada. No se lo pierdan. Hola, busqueros. Estamos solamente a 5 minutos de comenzar el webinar sobre las evaluaciones y su rol en el reclutamiento. Así que vayan cogiendo asiento y no se vayan, que vamos a empezar en 5 minutos.
2 minutos. Estamos a solo 2 minutos de comenzar este webinar con nuestro CEO, Rafael Bonelli, que hoy nos explicará las evaluaciones y su rol en el reclutamiento. Así que nada, 2 minutos. Vayan cogiendo papel, lápiz, acomodándose en vuestro asiento, que empezamos ya. ¿Qué tal, busqueros? ¿Cómo están? Estamos comenzando otra masterclass este jueves con nuestro CEO, Rafael Bonelli. Hoy nos hablará sobre las evaluaciones y su rol en el reclutamiento. Así que estaremos aquí comenzando un poquito con Rafael, hablando sobre este tema. Y nada, y daros las gracias también por asistir, por ser parte de esta familia de busqueros. Y nada, y también deciros que estamos aquí para ayudaros a las personas que están buscando empleo y a los reclutadores que buscan ese empleado. Así que nada, le daremos paso en un minutito a Rafael para que se conecte y empecemos con esta masterclass que tenemos. Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo Muy bien, estás? ¿tú, Rafael? Bien, gracias. Estamos lejos, pero siempre cerca como nos permite la tecnología. Justo, sí, sí. Bueno, como decías, bienvenidos a los participantes, tanto aquí en Zoom como en Facebook Live. Estamos transmitiendo en ambas plataformas. Y bueno, hoy es un día muy interesante para nosotros porque estamos rompiendo récord de tráfico y estamos muy contentos. Estamos teniendo una afluencia de gente masiva y obviamente se debe en cierta medida al hecho de que hay una gran crisis económica y de empleo a nivel mundial, que hay mucha más gente buscando las pocas plazas de empleo que hay disponibles hoy, ¿no? Y como decías, lo que queremos en esta conferencia es hacerla muy abierta. Queremos que los participantes, que sabemos por los que se han suscrito, la mayoría de ellos pues son reclutadores o trabajan en los departamentos de recursos humanos de sus empresas y tienen la necesidad y la función de llenar una serie de plazas a las que hoy muy probablemente estén aplicando mucho más personas. Es un dato, hoy me dieron un dato interesante sobre el mercado de Estados Unidos, que tiene una diferencia importante con los mercados latinoamericanos. Y me decía un reclutador de Texas que en Estados Unidos se ha reducido el número de postulaciones y candidaturas de empleo por los diferentes incentivos que ha dado el gobierno norteamericano, que incluyen pagos únicos y pagos mensuales a las personas desempleadas. Eso no sucede en Latinoamérica. En Latinoamérica, por el contrario, estamos en una situación donde no hay una red social como la que existe en Estados Unidos y por tanto nos encontramos en una situación en que la reducción que se ha dado claramente en todos los mercados debido a la pandemia del COVID-19
ha hecho que haya una afluencia masiva de usuarios a los portales de empleo y que haya una cantidad enorme de postulaciones a las diferentes y las pocas plazas que hay hoy disponibles en el mercado. Entonces, es por esto que nosotros hemos querido hablarles sobre las evaluaciones digitales, por supuesto, que son las que nosotros manejamos, y su importancia cada vez más en momentos como los actuales, en los que los reclutadores tienen que hacer un esfuerzo mayor para tratar de encontrar a la persona correcta entre todos los candidatos que están aplicando a las ofertas de empleo, ¿no? En estos momentos donde podemos contratar poco, porque muchos de todos ustedes que están aquí, y quisiera oír comentarios de ustedes, yo le haré una pequeña presentación para darle contexto a la acción, pero creo que es una conversación y quisiéramos oír cuáles son los problemas y las necesidades que tienen ustedes como reclutadores en cada uno de sus mercados. También sabemos que hay personas de múltiples mercados, de México, de República Dominicana y de varios países de Centroamérica, con lo cual, pues, en cada país hay situaciones distintas, hay necesidades distintas y hay unas carencias distintas. Entonces, como preámbulo, básicamente, dejarles el mensaje de que estamos en un momento difícil, tanto para los reclutadores como para los empleadores. En el caso de los reclutadores hay más oferta, es decir, hay más candidatos, pero por supuesto la demanda de empleos es mucho menor. Es decir, tenemos mucho menos ofertas de empleo que llevar al mercado y por tanto hay mucho mayor cantidad de postulaciones y eso, como digo, lo vemos nosotros en nuestro tráfico que hoy, como les decía hace unos minutos, está teniendo récords de volumen y esperamos seguir en ese camino de crecimiento, en el cual también se genera un problema y es la frustración de los candidatos que obviamente tratan de aplicar y están necesitados de un empleo y no logran traspasar las barreras del reclutador, ¿no? Y en esto, por supuesto, un mensaje a todos los reclutadores y es que traten siempre de responder a los candidatos. Obviamente nosotros, en Busqueros y los demás portales de empleo, ofrecemos herramientas que les permiten segmentar y filtrar todas esas postulaciones, pero siempre es importante comunicarnos con esos candidatos porque uno, para tenerlos en caso de otras necesidades de plazas, y dos, porque ellos hacen un esfuerzo y por lo menos recibir una comunicación por parte de los reclutadores en parte compensa ese esfuerzo de esa postulación. Pero bueno, vamos a entrar en materia y voy a presentar, me permiten, en lo que voy buscando la presentación. Yo como un añadido a lo que decías antes, diría que también es un buen branding estar contestando a estas personas que se Efectivamente. entrar a trabajar en esa empresa, porque al fin y al cabo puede o no puede, pero lo más seguro es que sea un cliente de esta empresa, ¿no? Entonces, mientras mejor y más contentos los tengamos, pues eso es un... Efectivamente. Bueno, y la semana pasada tuvimos a la señora Alma Zarmina de México, quien nos hizo una brillante presentación sobre qué debe hacer un reclutador. Y para aquellos que no la vieron, les recomiendo que la vayan a buscar a Facebook. Como ya saben, estos webinars y estos masterclass se están llevando a cabo todos los jueves para los reclutadores a esta misma hora. Así es que y cada semana tenemos una temática distinta y vamos a tener cada vez más invitados
que aporten valor a todo el proceso de reclutamiento. Bueno, sin más preámbulo, comienzo rápidamente. Me dice José si está viendo mi pantalla. Sí, la vemos. Vale. Bueno, el título es precisamente las evaluaciones y su rol en el reclutamiento, ¿no? Entonces, como digo, en un momento en el que hay un mayor flujo de candidatos, es clave nosotros poder escoger los candidatos correctos, ¿no? Entonces, las evaluaciones, y todos lo saben, la mayoría de ustedes las han utilizado, y sería bueno, José, que crees una pequeña encuesta, a ver, que nos respondan algunas preguntas sobre cuál es el uso que dan a las evaluaciones. Pero, mientras tanto, seguimos. ¿Qué miden las evaluaciones psicométricas? ¿Para qué las usamos? Obviamente, para medir 4 cosas principales. Los rasgos positivos de una persona, los rasgos negativos, sus habilidades cognitivas y su motivación y sus valores. Todo esto se conforma en una foto, una imagen de la persona que nos permite determinar qué también esa persona puede encajar, por un lado, en el trabajo y por otro, en el equipo y en la cultura de la empresa. El otro día, y precisamente el jueves pasado, y decía Alma Sarmina que esa frase, por supuesto dándole crédito, la vamos a utilizar cada vez que podamos, es que las habilidades técnicas o habilidades duras te consiguen la entrevista. Y esto era un consejo que ya... Pero son las habilidades blandas las que te consiguen el trabajo, ¿vale? Entonces, nosotros y los reclutadores tienen la necesidad de identificar cuáles son esas habilidades blandas, también de verificar que las habilidades duras que dicen tener los candidatos, efectivamente las tienen. Entonces, en el caso de las evaluaciones psicométricas, y tenemos nosotros en el catálogo a través de nuestro socio Mercer Metal, que es nuestro proveedor de evaluaciones, tenemos varios tipos de evaluaciones, además de la psicométrica, ¿no? Ahora, entremos ahora en detalle a ver qué miden, cuáles son los rasgos positivos que podemos medir a través de estas evaluaciones. Bueno, pues podemos medir la apertura, y ahí tenemos un ejemplo de un señor de gran apertura, Abraham Lincoln, que fue obviamente un expresidente norteamericano y que tuvo que lidiar con la separación de un pueblo, como fue el pueblo americano, y tratar de unificarlo después de una guerra, ¿no? Se necesita tener una gran apertura de espíritu para lograr eso, ¿no? Ahí tenemos la escrupulosidad de Barack Obama, un señor que obviamente mide cada palabra que dice, se la piensa mucho, a veces su discurso se ralentiza, pero eso quiere decir que no dice nada ni hace nada que no esté muy bien pensado. La extroversión de un Churchill, como se le ve en esa sonrisa y en esa cara así tan expresiva, es un señor que está siempre hacia afuera, ¿no? Que tiene un gran carisma, una capacidad de atraer a los demás, ¿no? Y con esa personalidad extrovertida. La estabilidad emocional de un Bill Clinton, que tuvo que pasar por grandes presiones, acusaciones, juicios y todo, y mantuvo, y todavía lo hace, mantiene esa estabilidad emocional que lo ha caracterizado. Y por supuesto, la amabilidad de un Papa Francisco, algo que creo que todo el mundo reconoce. Y todos estos rasgos se presentan en estas y se hacen visibles
con las evaluaciones psicométricas. Los rasgos negativos tienen que ver con, obviamente, la manera en que enfrentamos y tratamos de aprovechar las situaciones que presenta la vida, ¿no? Con ese oportunismo emprendedor de tratar de buscar lo máximo y generar lo máximo, las cadenas de producción que creó este señor, cómo intensificó la capacidad productiva, o el egocentrismo de un Alejandro Magno, ¿no? Todo iba alrededor de él, ¿no? Por supuesto, la temperamentalidad de un Van Gogh, siempre andaba peleado con todo el mundo alrededor suyo, sus amigos, sus representantes. Era un puente roto, como le dicen en mi país, no lo pasaba nadie. La insensitividad de un Kanye West, que dice cosas, por supuesto, bastante poco correctas muchas veces, también mezclando parte de todas estas características y rasgos negativos. O la búsqueda de emoción de un Evel Knievel, que le gustaba en la moto saltar y ir se saltaba 40, 50 coches a la vez. O la impulsividad de una Lady Di, que bueno, la llevó a dejar la corona británica, igual como lo ha hecho la actual, la Meghan Markle, que también no quiso, parece, pasar por el camino de su predecesora, y bueno, también rompió con esos estándares. A la hora de hablar de habilidades cognitivas, tenemos que entender las funciones básicas del cerebro, ¿no? La atención, la velocidad, la memoria, la visualización, y las pruebas psicométricas hacen toda una serie de preguntas que te llevan para poder determinar cuáles son esas capacidades que tiene el individuo. Pero a la misma vez hay otras habilidades que se miden, como el idioma y la comprensión del lenguaje, el razonamiento lógico, la capacidad de resolución de problemas, la toma de decisiones, o la capacidad de razonamiento, ya sea el abstracto, el espacial o el visual. Y esto se hace, por ejemplo, en la parte del razonamiento visual a través de identificar figuras y de irte preguntando, ok, si son esta secuencia de figuras, ¿cómo termina? Te dejan una vacía, te ponen diferentes secuencias y te van preguntando en las pruebas cómo, para poder sacar todo este tipo de información. ¿Qué otra cosa? Lo que llama el factor X, ¿no? Y aquí ya medimos la educación, obviamente conocimientos generales, la motivación y los valores del individuo, ¿no? Esto también está unido a qué capacidad tienes de trabajar en equipo, cuáles son tu capacidad ética o tus valores éticos, de manera que podamos conocer qué tipo de persona eres y cómo vas a reaccionar ante las diferentes situaciones que se te presenten a la hora de entrar a trabajar con la empresa en la que estás postulando, ¿no? Bueno, y voy a entrar en algunos ejemplos específicos de pruebas para que entiendan qué miden, y podemos ver también que tengo abiertos algunos informes para que vean cómo se presentan los informes en las pruebas de Mercer-Mettel, que son las que manejamos, ¿no? Pero es cualquier candidato, y lo dirán todos los que están en la conferencia, hay una cosa que los candidatos tratan de maniobrar y de intentar llevar hacia su terreno la respuesta, ¿no? Entonces, se han identificado 4 formas en las que un candidato puede tratar de truquear los resultados.
La primera es la deseabilidad social, es decir, la persona que siempre te contesta tratando de congraciarse contigo. Oye, la respuesta que tú crees que tú estás esperando. ¿Vale? Y obviamente una encuesta se puede identificar. Lo segundo son las respuestas extremas, el que responde todo de un lado o de otro, ¿no? Y entonces, pues bueno, también cuando se identifica un patrón de respuestas como este, pues se señala, ¿no? Y se dice, oye, este señor tiene una manera de responder que no es la correcta o que no es común. La tendencia central, ese es el que no se moja, ¿vale? Ese nunca toma una opinión que le vaya a generar conflicto. Siempre está en el medio, ¿no? Y siempre contesta. Y también, entonces, esa persona trata de no mostrar sus emociones y sus sentimientos, que obviamente salen a través de las preguntas. Y por último, la cuarta forma de responder, pues es las descuidadas, ¿no? El que responde lo que le da la gana, sin en realidad leer y entender lo que está respondiendo. Bueno, las evaluaciones se utilizan para tres cosas distintas dentro del Departamento de Recursos Humanos, principalmente, ¿no? La primera, como digo, es el proceso de reclutamiento. Hoy en día, nosotros tenemos información de, por ejemplo, de grandes bancos que utilizan las herramientas que nosotros ofrecemos a través de Metal y de Mercer. Por ejemplo, el BBVA o el Banco Santander, que realizan una media de 6 a 7 pruebas a un ejecutivo medio alto, ¿vale? Y que incluyen pruebas, dependiendo del departamento y de la función que vaya a hacer ese ejecutivo, pues pruebas psicométricas, pruebas de liderazgo, pruebas específicas, pues si es un gerente de operaciones, pues pruebas que están diseñadas para gerentes de operaciones, o si es un rol comercial, pruebas diseñadas, depende si es a consumo o a negocio, pruebas específicas que están diseñadas para entender no solo las capacidades de sus habilidades blandas, sino qué tanto conocen del negocio y de la función que van a ejercer. Por supuesto, se usan para establecer la carrera, lo que son los planes de carrera de un empleado y obviamente de grupos de empleados. Perdón. Y para determinar qué tanto la empresa invierte en el desarrollo de ese empleado. Si se identifican grandes capacidades de liderazgo y se identifica que la persona tiene un potencial de crecimiento y de desarrollo dentro de la empresa, a través de la realización de estas pruebas, pues obviamente se va a tomar decisiones más acertadas y vamos a estar construyendo nuestro equipo de una manera más sólida. Y tercero, en lo que es la planificación organizacional, es decir, para realizar procesos de cambio de ejecutivos, ¿no? Si necesitamos hacer sustituciones internamente, ¿no? Oye, mi CEO se va a retirar dentro de X tiempo, o mi gerente de ventas se va a retirar dentro de X tiempo. ¿Cómo yo identifico y el potencial o los diferentes potenciales dentro de mi organización y cómo voy a
a cambiar la organización o voy a sugerir cambios organizativos en mi empresa, ¿no? Y eso, obviamente, a través de estas evaluaciones. Por ejemplo, en los departamentos tecnológicos tenemos casos de empresas que sobre diferentes aplicaciones, porque son empresas que tienen alto nivel de tecnología o que requieren de un conocimiento de ciertas aplicaciones muy profundo. Entonces, se establece cuál es la media de conocimiento dentro de la organización y eso informa al proceso de reclutamiento. Nadie que entra a la empresa puede entrar con un nivel inferior a la media que tiene la organización. Obviamente puede entrar con niveles superiores, pero nunca con nivel inferior, porque entonces te baja la media de conocimiento de tu organización. Entonces, esos son las tres principales usos, los tres principales usos que se hacen de estas evaluaciones. Como les dije al principio, tenemos 4 tipos de evaluaciones. Las evaluaciones psicométricas, que es la que estamos hablando en este momento principalmente. Están las evaluaciones de dominio, que son las que identifican un conocimiento específico de una función o de un trabajo. Las tecnológicas, que son evaluaciones de software, para identificar conocimientos de software en organizaciones que necesiten contratar programadores, desarrolladores, diseñadores, este tipo de perfil. Y por último, las de aptitud. Las de aptitud se utilizan principalmente para altos cargos. El nivel C, o sea, C-Level, Chief Marketing Officer, CEOs, CTOs, en fin, son perfiles que requieren de un alto nivel de manejo de las matemáticas, de un nivel de comunicación muy estructurado, en fin. Y las evaluaciones de aptitud, que vienen también en varios niveles, hay niveles básicos, hay niveles más avanzados, pues permiten identificar talentos de gran nivel. Bueno, aquí tengo un ejemplo de lo que mide la evaluación de inventario de personalidad, que es una evaluación de las más utilizadas por las empresas, ¿no? Y les voy a enseñar un informe modelo, pero primero les hablo de cuáles son los componentes que tiene. Lo primero es un análisis de competencias, como están leyendo en el slide, donde medimos la confiabilidad, que se divide en rendición de cuentas y tendencia ética. La regulación de las emociones, la confianza en sí mismo y el manejo del estrés. El impulso, que tiene que ver con la agilidad para aprender y la toma de iniciativa. Y el trabajo en equipo, la colaboración y la inclusión. Los otros componentes son las tareas y la entrega, es decir, qué tanto se fija en el detalle y qué tanto sigue los procesos de la empresa. La parte de servicio al cliente, en lo que es la orientación al servicio y el enfoque a la calidad. Y por último, la adaptabilidad. Dice Jeff Bezos que el principal rasgo que buscan las empresas o que busca Amazon en sus empleados es precisamente la adaptabilidad, la capacidad de cambiar. Y es una de los rasgos y de las habilidades más buscadas hoy en día y más en los momentos que estamos actuales. Imagínense de hace 4 o 5 meses, cuando ustedes tuvieron que decirle a muchos de sus empleados que tenían que quedarse en casa para trabajar. Ahí probablemente se dieron cuenta de que muchos de ellos probablemente no tuvieron la capacidad de adaptarse. Muchos sí, muchos lo hicieron a la misma maravilla, pero estoy seguro que identificaron algunos que no. Bueno, la siguiente es una que a nosotros nos gusta porque obviamente no es un sector, no es un grupo de empleados que se preste mucho para este tipo de pruebas.
y son los operarios, ¿no? Que pueden llamarse operarios o trabajadores manuales. Ahí hay un error, perdón, que no suelo tener errores en mis presentaciones, pero bueno, ese se coló. Lo primero que se mide es el índice de deseabilidad social, ¿vale? Nivel el candidato o el empleado. Y después, el foco total es la evaluación de rasgos. Y fíjense cuáles son: el oportunismo, la autoobsesión, la insensibilidad, el temperamento, la intensividad y la búsqueda de emoción. Es decir, en este caso no estamos tratando de medir, cosas como el servicio al cliente y ese tipo de cosas. No, no, estamos tratando de medir cómo es la persona y qué tipo de empleado va a ser, ¿vale? Entonces, con eso, creemos que esta evaluación es muy efectiva y además tiene mucho uso porque todas las empresas necesitan este tipo de perfil y siempre es un perfil que tiene mucha rotación, ¿no? A ver, siguiente, equipos de ventas. Hay varias evaluaciones para equipos de ventas y tienen 4 principales sectores, ¿no? en la evaluación. El primero es el conocimiento de las ventas. ¿Qué tanto la persona maneja todo el proceso preventa? La precalificación, el manejo de la impresión, la presentación, la superación de objeciones, la influencia y la convicción y obviamente el cierre. En lo siguiente ya se analiza un poco la personalidad del individuo, el autocontrol, la autoconfianza y la gestión del estrés, ¿no? Y ya en la segunda parte va más a los procesos internos de cualquier organización de ventas y de gestión del cliente. Empatía, networking, influenciadores y orientación al servicio. Entonces, estas son evaluaciones creadas por Mercer específicamente y por Metel, que es la empresa dedicada a esto dentro de Mercer, para crear, es decir, para servir específicamente a perfiles distintos. Es decir, entonces, si hay un vendedor, pues bueno, ya dentro de esta evaluación hay una evaluación psicométrica, hay una evaluación de aptitudes, hay una evaluación a lo mejor de dominio, como vemos aquí en los procesos. Muchos diferentes aspectos de medición. Bueno, voy a salir un momentito de esta parte de la presentación para mostrarles cómo se ve un informe, por ejemplo, de la presentación de trabajador manual, ¿no? O perfil. Y esto es uno muy cortito, ¿no? Entonces, nos dice aquí, bueno, primero, ¿cuál es el índice de deshabilidad social? En este caso, pues le salió bajo. El candidato ha respondido a la pregunta con sinceridad y, por tanto, se puede confiar en la recomendación hecha sobre la base de los puntos. Vale. Entonces, después nos da un pequeño resumen de cómo interpretar el reporte, donde nos dice que revisemos la recomendación general y que lo principal, este punto 3, y es que la evaluación es solo una pieza del rompecabezas. Por supuesto, no es todo, ¿no? Tiene que ver también el siguiente paso, y ahí les voy a dar una primicia importantísima. El siguiente paso es la entrevista. Y esa primicia que les quiero dar es que dentro de muy poco, en Busqueros, vamos a hacer vamos a integrar las videoentrevistas. Es decir, vamos a agregar un paso más en todo el proceso de reclutamiento para que nuestros clientes puedan llevar cada vez más parte del proceso a ser digital, ¿vale? Pero bueno, eso habla un poco de lo que esto es solo una pieza del proceso completo de reclutamiento. Entonces, y aquí lo que nos enseña es de una manera muy gráfica
nos dice los resultados que ha tenido esta encuesta, ¿no? Y nos dice si el candidato, aquí nos dice si lo recomienda o no, ¿no? Además, que nos da una visibilidad de cuáles son las áreas de preocupación, ¿no? En base a esas respuestas que ha dado el cliente. Esta es muy sencilla, porque como les dije, es para un candidato, o sea, esto es para choferes, para guardianes, para empleados de taller, en fin, una serie de perfiles que no tienen ese conocimiento ni tienen la capacidad de responder una evaluación compleja, pero necesitamos evaluarlo también. Aquí tenemos un ejemplo, este es del examen de ventas de negocio a negocio, ¿vale? Entonces ya aquí entramos, como les digo, en un detalle mucho mayor. Primero, fíjense, nos dice el tipo de respuesta, si es genuino. En fin, esto lo que habla es de las cuatro variables de desviación que pueden tener las respuestas de un candidato, ¿no? Si es genuino, si es la deseabilidad social, si es la respuesta extrema, o si es una tendencia central o una respuesta indiferente. En este caso, y esto es solo un ejemplo, esto no es de ninguna persona en específico, este lo recomienda cuidadosamente, dice las fortalezas, el tipo tiene fortaleza de cierre, vale. Y entonces después entra ya en detalle en lo que es, como dijimos anteriormente, las diferentes secciones, ¿no? Conocimiento de ventas, la precalificación, y te va dando muy gráficamente, de manera que tú puedes ver rápidamente cuáles son, aquí por ejemplo, la influencia y convicción. El tipo necesita trabajar su capacidad de influenciar y de convencer, y obviamente eso a través del lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, eso sabiéndolo, pues ya también. Lo bueno es que también podemos comparar, ¿no? Aquí en la autogestión, pues salió muy mal. Este candidato, pues poco hace aquí en su autogestión, y aquí nos da también una descripción de cuál sería el efecto de ese resultado. Entonces dice, no es probable que esté en sintonía con las emociones o sentimientos de uno. Es menos probable que controle los impulsos, maneje las emociones en situaciones difíciles que involucren a diferentes partes interesadas. Es decir, el tipo no resuelve conflictos, ¿no? Bueno, vale. En la parte del proceso de gestión de venta, pues también salió con una baja. Yo diría que cualquier puesto a ser considerado tiene que estar de moderado a alto aquí, ¿no? Y aquí en la gestión, de nuevo, gestión de la relación con el cliente, sí que es un tipo que tiene, bueno, empatía. Esto sería un score aceptable, un 7. Por debajo de 7 o de 6, que es el corte de moderado, pues o sea, hay que reconsiderarlo, ¿no? Y aunque lo recomienda con observaciones, aquí al final nos da también cuáles son los motivadores que tiene la persona, ¿no? Dinero e incentivos, competencia y desafío, y que nos ayudan, de nuevo, a entender el perfil del cliente. Creo que tengo otro por aquí. Pero son bien completos los reportes, ¿eh? O sea, te viene casi especificado si es el correcto o no. Sí, me gustaría, si ahora tienen, no sé, ¿hay alguna pregunta del público? Todavía no tenemos nadie con que le ha picado la curiosidad. No sé si es porque es muy tarde y están ya cansados o por qué, pero no. Hoy no nos quieren hacer preguntas. Bueno, saben que pueden levantar la mano para cualquier pregunta, o si quieren intervenir, con muchísimo gusto, estamos para ello, ¿no? Bueno, pero volvamos un poquito para seguir con la presentación, que hay algunas cositas más que mostrarles. Bueno, esto es una parte importante, y es, bueno, ¿cuánto cuestan las evaluaciones?
pero también me gustaría mostrarles que es algo clave, y es cómo las evaluaciones están integradas dentro de Busqueros. Porque les he mostrado, obviamente, los reportes y todo eso. Y eso es una de las cosas que, la verdad, hemos logrado que nos tiene muy orgullosos. Como saben, en Busqueros te puedes entrar como candidato, como empresa. Cuando entras como empresa, entras a tu cuenta y aquí tienes las evaluaciones que tienes a tu disposición, ¿vale? Entonces, aquí vemos que hay 3 evaluaciones y aquí vemos como esta persona se le mandaron 3 evaluaciones. Aquí estoy yo, que me la mandé yo mismo, pero no la hice. Y uno puede ver el resultado y comparar aquí en la misma, dentro de cada evaluación, el resultado que ha obtenido ese candidato y obviamente poder compararlo con los demás. Débora nos pregunta qué evaluaciones aplican. Ok. ¿Aplican a qué? O sea, ¿a qué te refieres, Débora? Si Creo que quieres se expandir. refiere a cuántas aplicaciones tenemos en Busqueros, creo. Mira, hay varias preguntas en el chat. ¿Qué evaluaciones aplican? A ver, ¿te refieres a posiciones o aplican dentro de Busqueros? Las que nosotros tenemos un catálogo, y lo voy a mostrar ahora, bastante amplio. Es decir, aquí tenemos, yo tengo 38 evaluaciones. Cuando quiero asignarle una evaluación a algún candidato dentro de los procesos que estoy haciendo, primero busco la evaluación. Fíjense, aquí está el catálogo completo de evaluaciones que depende del objetivo que usted esté siguiendo. En fin, si el objetivo es el reclutamiento de un perfil por ejemplo, aquí de ventas, bueno, pues aquí tenemos una evaluación. Lo único que tenemos que hacer es poner el nombre del candidato y el email y asignarle esa evaluación. Y automáticamente el sistema le envía la evaluación al candidato y el candidato, una vez que la termina, los resultados los recibimos, como vimos anteriormente, aquí. ¿Vale? Entonces, aquí hay 2, bueno, están pendientes. Bueno, aquí hay otra, evaluación de nivel de aprendizaje. ¿Vale? Entonces, vemos aquí, por ejemplo, el resultado de esta evaluación de nivel de aprendizaje. ¿Por qué le hicimos una evaluación de nivel de aprendizaje a Julio? Porque Julio entró como becario. Entonces, una de las cosas que nosotros queríamos saber era si Julio era capaz de aprender y de progresar dentro de la empresa. ¿Qué nos dice aquí? Que tiene una alta agilidad de aprendizaje y, por supuesto, Julio hoy trabaja con nosotros. Entonces, esto es una de las cosas. O sea, las aplicaciones, pero las evaluaciones que aplican dependen del puesto. Entonces, por supuesto que cualquier, por ejemplo, le decía el ejemplo del banco que hace 7 u 8, ¿no? 6 o 7, perdón, evaluaciones a un puesto directivo. En un puesto medio, estamos hablando de que se pueden hacer entre 2 y 3 evaluaciones, ¿no? Una evaluación, por ejemplo, de inventario de personalidad, más perfil, por ejemplo, de ventas. Y si queremos, y si estamos buscando, por ejemplo, un gerente, entonces ahí yo buscaría y le pondría una evaluación de liderazgo. ¿Por qué? Porque queremos que aquí, por ejemplo, tenemos 2 evaluaciones de liderazgo. Una de atributos de liderazgo y otra para un plan de desarrollo. Es decir, si queremos que esa persona, uno es determinar cuáles son sus atributos de liderazgo y lo segundo, si queremos desarrollarlo como dentro de la empresa, ¿no? Entonces, en fin, no sé si te respondí.
de que las que aplican en realidad son aquellas en función del puesto y que van a realizar, ¿no? O que vas a contratar. Ahora, otro ejemplo son las evaluaciones de el crecimiento, incluso la parte organizacional. Ahí hay evaluaciones como el clima laboral. Nosotros tenemos una evaluación de clima laboral que permite en un solo cuestionario entender, y la voy a buscar aquí para que la vean, entender cuál es la relación entre el empleado y su jefe, por un lado, el empleado y sus coempleados, es decir, sus compañeros de trabajo, y también cuál es la percepción del empleado sobre los procesos de recursos humanos que hay dentro de la empresa, así como temas como discriminación, temas de discriminación de todo tipo, sexual, racial, cualquier tipo, y nos sirve para determinar todo eso. Vi que había una pregunta, José, en el Q&A. Vamos a ver, aquí. ¿Cómo hacen con los derechos de autor de las pruebas que ustedes utilizan? A ver, las pruebas están, muy buena pregunta, las pruebas están desarrolladas por Mercer Metal. Mercer es una de las principales consultoras del mundo de recursos humanos. Es una empresa propiedad del grupo Marsh & McLellan de Estados Unidos. Metal es una empresa hindú que fue adquirida por Mercer el año pasado. Esa empresa como digo, es la que desarrolla, y todas estas evaluaciones son propiedad de Mercer, es decir, que para responder en específico cómo resolvemos el tema de los derechos de autor, nosotros tenemos los derechos de distribuir estas evaluaciones a través de nuestra relación como licenciatarios de Mercer Metal. Aquí hay una preguntita más. ¿Qué evaluaciones cree que deben ser genéricas? ¿Qué se debe aplicar a la mayoría de postulantes? Bueno, como decía, hay evaluaciones, y aquí pueden ver a propósito, les voy a mostrar dónde, en Busqueros, aquí, no, ahí no es, aquí, perdón. Aquí en empresa pueden ir a evaluaciones en la navegación, y ahí van a encontrar el catálogo completo que tenemos de evaluaciones. Estas son las evaluaciones que están principalmente. Sí que hay varias evaluaciones que están en inglés, pero el software, obviamente, la mayor parte de ellos están en inglés. Entonces, una cosa es que también las evaluaciones, hay empresas que tienen sus propias evaluaciones desarrolladas por ellas. Las herramientas que nosotros tenemos para gestionar las evaluaciones permiten crear evaluaciones también a medida. Entonces, si una empresa tiene una evaluación específica de un proceso específico que lleva a cabo la empresa y quiere convertir esa evaluación en una evaluación digital, pues con muchísimo gusto nosotros abordamos el proyecto, analizamos las necesidades específicas del cliente y le proponemos un camino a desarrollar. Aquí pueden ver los 4 tipos. Como vemos, las evaluaciones psicométricas tienen, y conexión está un poco lenta, con lo cual... Tenemos otra pregunta. ¿En cuánto tiempo puedo consumir una batería de pruebas si las adquiero con Busqueros? No tienes límite, es decir, te las gastas según quieras. No hay ningún tipo de límite de tiempo para consumirlas, con lo cual, pues, una vez que las compras, pero sabemos obviamente que las vas a consumir, y lo que te recomendamos, y de hecho tenemos una oferta hoy que les vamos a presentar de cuál es de un paquete de 50 evaluaciones
a un 50, mayor de un 55% de descuento sobre el precio nominal que tenemos en la página. Con lo cual, puede obviamente consumirlas en el momento que quiera. Usted las adquiere, las tiene en su cuenta, como tenía yo ahí en mi cuenta, que tenía evaluaciones, y las puede ir enviando según las va necesitando. Entonces, como ven aquí hay en el catálogo, pueden ver las evaluaciones. Como ven aquí, cada evaluación tiene un precio de $19,99 de la compra de una evaluación. ¿Por qué tenemos el precio de una evaluación? Porque nosotros le sugerimos y le aconsejamos a los candidatos que quieran, obviamente, destacar que hagan estas evaluaciones, ¿vale? Y por tanto, las tenemos con un precio aquí nominal de $19,99. Que a propósito también, entre todos los que asisten hoy, vamos a rifar 10 evaluaciones. Es decir, un paquete de 10 evaluaciones que se va a ganar uno de los que están aquí, que lleguen al final de la conferencia. Entonces, como digo, aquí tienen la evaluación, pueden ver, por ejemplo, el detalle. Esta es una evaluación para ejecutivos de recursos humanos. Y nos dice qué mide esa evaluación, cuántas son las preguntas, el idioma en que está la evaluación. Y aquí tenemos una descripción de qué mide esa evaluación, ¿no? Y para qué se debe utilizar. Y así pueden ver cualquiera, ¿no? Entonces, hablando entonces del tema de precios, nosotros tenemos aquí en nuestra página de productos que, por ejemplo, 50 evaluaciones están valoradas en $899,50. ¿Vale? Entonces, la oferta que le queremos hacer, y que está aquí, que se la le voy a poner el enlace de la oferta aquí en el Zoom. Ahí se la puse, no, perdón, eso se lo mandé a José. Solo. Aquí está. Se la he enviado a todos ahí para que puedan aprovechar esta oferta que está en $437, un descuento del 55% sobre el precio nominal de las evaluaciones. Así es que queremos que ustedes las prueben, que las utilicen. La manera en que hemos visto que se utilizan las pruebas, de nuevo, es unas 2 o 3 pruebas. O sea, es muy difícil que se haga una sola prueba, ¿vale? Sí, a un perfil operario sí se puede hacer una sola prueba, como la que ya vimos ahora mismo. Pero un perfil de mayor nivel, y aquí tienen ejemplos de las diferentes pruebas, pues requiere de varias. Por ejemplo, la prueba de inteligencia emocional es una prueba que se utiliza mucho para perfiles gerenciales, porque se necesita una persona ecuánime, una persona con gran nivel de empatía, con una capacidad de comunicación muy, muy alta y con una serie y una capacidad de gestionar sus emociones. Que a propósito, quisiera saber, entre todos los que están, si me pudieran levantar la mano, por favor, a través del Zoom, ¿cuántos han descargado el libro de emociones y si ya han comenzado a revisarlo? Uno, Mira, hay 2 dos. manos levantadas. Vanessa Urbina quiere hablar. Bueno, estos son los que están diciendo que sí lo han leído. Débora dice que sí, que ya lo ha visto. Y Vanessa también estaba levantando la mano. Juan también. Yanisa creo que está también con Valeria, ¿no? Porque ponía Yanisa y Valeria. Así que igual son 2 personas que sí lo han visto. Bueno, a ver, Juan, ¿quieres decir algo? ¿Está levantando la mano? A ver, Juanito. Ahí le hemos dado el pase, pero no, parece que no quiere. Bueno, entonces,
efectivamente, por eso fue una de las razones que quisimos repartir el libro, porque entendemos que la inteligencia emocional es un factor clave y entre los directivos de recursos humanos más aún para poder gestionar gente, ¿no? La inteligencia emocional habla no solo sobre nuestra capacidad de gestionar nuestras propias emociones, sino de nuestra capacidad de relaciones interpersonales, ¿no? No es solo la relación con nosotros mismos, sino la relación con los demás, ¿vale? Bueno, entonces, aquí les dejo de nuevo esta oferta de descuento. La hemos puesto por 9 días para que tengan tiempo de hablarlas con sus departamentos, con sus jefes departamentales y con sus departamentos de finanzas para que la aprovechen. Pero nos quedan 6 minutos y en esos 6 minutos lo que quiero, José, es que si no hay más preguntas, que rifemos. Tengo una antes de la... Adelante, adelante. ¿Cuáles serían las ventajas de adquirir las videoentrevistas? Uf. Mira, las videoentrevistas, que como les dije al principio, las vamos a comenzar a ofrecer en breve. La gran ventaja es, obviamente, avanzar un paso en el proceso de reclutamiento. Es decir, yo hablé con una reclutadora de un banco hace poco tiempo. 10 a 15 entrevistas por cada posición que buscamos en el banco. Y yo le dije, pero ¿y si pudieras enviarle al usuario? Porque aquí hay que hacer la salvedad de que las videoentrevistas no son de 2 vías, no es decir, no es en vivo, ¿no? Para eso existe Zoom o existe Skype o cualquier otro de estos servicios de comunicación. No. Las videoentrevistas lo que permiten es que el reclutador estructure la entrevista, diga, ok, ¿cuáles son las preguntas que yo quiero hacerle? Y una vez que ha decidido ya cuáles son los perfiles que quiere entrevistar, le envía un enlace al candidato para que el candidato haga la videoentrevista en base a las preguntas que el reclutador quiere respondidas. Entonces, no es una videoentrevista. Ahora, usted puede grabar un video suyo como reclutador y como empresa para que el candidato vea ese video, entienda la posición y haga, obviamente, la entrevista correctamente. ¿Había alguna pregunta adicional? Veo ahí, pero Sí, parece que... ¿se puede grabar cuando el candidato dé una evaluación? Me pregunta por qué utilizar su herramienta y no otras como Zoom o Whereby. Y creo que lo he respondido, ¿no? Zoom es una entrevista de 2 vías, ¿vale? Ok, yo me paro y hago la pregunta. La herramienta que nosotros estamos desplegando lo que hace es eficientizar tremendamente, porque ya usted sabe las preguntas. Por supuesto, la interacción con el candidato puede ser muy valiosa y lo es, ¿no? Pero lo que hace esta herramienta es que acelera el proceso. Entonces, usted ya está viendo al candidato en video, está viendo las respuestas que está dando a las diferentes preguntas que usted puede hacer, que no hay límite, usted puede hacer 3, 5, 7, 10 preguntas, las que quiera, ¿no? Y le puede dar al candidato el tiempo que quiera para responderla. Puede dar 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos, 3 minutos. Creo que el límite son 10 minutos o algo así. Entonces, y lo otro es que la entrevista se almacena. Es decir, ahora sí, usted puede almacenar entrevistas en Zoom y todo eso, pero no en el perfil del candidato dentro de nuestra herramienta, que es lo que vamos a hacer con las videoentrevistas, al igual que hemos hecho con las evaluaciones. Como vieron, que las evaluaciones están perfectamente integradas dentro de la herramienta que está viendo el reclutador. Bueno, José. Tengo 2 preguntas más. Las últimas. Dispara. ¿Se pueden grabar cuando el candidato dé una evaluación? ¿Esa es una?
Muy buena pregunta también. Sí, de hecho, es uno de los productos que más está vendiendo ahora mismo Metal, porque, por ejemplo, todas las universidades con todo esto del COVID están requiriendo que se grabe a los estudiantes cuando están realizando los exámenes. Entonces, sí, la voy a repetir, a ver, ¿dónde tengo una pantalla aquí? Bueno, déjame entrar aquí. Yo cuando envío una evaluación, puedo decirle que grabe no solo que grabe el vídeo, sino que grabe lo que sucede en el teclado. Es decir, que monitoree cada teclado que hace o sea, cada tecla que pulsa un candidato. ¿Vale? Uy, me va a pedir que entre aquí todo, pero bueno. En fin, no sé si tenemos tiempo, ya nos queda un minuto, con lo cual, pero la respuesta es definitivamente sí, se pueden grabar las entrevistas. Y la segunda, Evaluaciones, perdón. ¿las videoentrevistas están integradas en el portal o el ATS? Efectivamente, están integradas en el ATS o estarán integradas. Estamos ahora en periodo de prueba, pero tan pronto las liberemos, que será como muy tarde, a mediados del próximo mes, que ya es mañana, el mes de agosto, estarán totalmente integradas en el ATS, de manera que cada usuario al que usted le envíe una entrevista, pues, tiene, y relacionadas con el puesto al que usted le mandó o está reclutando. Pues si quieres pasamos a la rifa porque ya no tenemos más preguntas. Pues dale para allá. Tenemos 16 participantes, pues mira, habrá uno que tendrá las 10 evaluaciones. ¿Cómo hiciste ayer? Ayer, a ver, dime un número del 1 al 10. El 8. Bueno, pues solamente hay una con la M y es Marisol Villanueva, que ha sido la ganadora de las evaluaciones. Mira, muy Enhorabuena, bien. Marisol. Enhorabuena, Marisol. Necesitamos dos cosas tuyas. Una, que tengas una cuenta en Busqueros de empresa. Y dos, que nos envíes tu correo. José, comparte con Marisol tu correo y de inmediato le damos y verificamos la cuenta y le asignamos las 10 evaluaciones. Por supuesto, la puedes utilizar. Las evaluaciones se pueden utilizar ya sea a usuarios dentro de Busqueros, como las puedes enviar a cualquier usuario fuera de Busqueros. Marisol, Okay, ahí estás, Marisol. Bienvenida sí, y felicidades. Sí. Buenas tardes, muchas gracias. Es que la estoy escuchando aquí por el celular, pero sí, muchas gracias. Yo mando entonces la información. Genial. Ya te he dejado ahí mi correo en el chat. ¿Perdón? Ya te dejé mi correo en el chat. Si no, te lo repito, joseramon@busqueros.com. Súper sencillo. Ok, perfecto, José Ramón, muchas gracias. A ti, ¿Y Marisol. estás en México, Marisol? Sí, correcto, acá en Ciudad de México. Muy bien. Qué bonito. Bueno, pues muchas felicidades, muchas gracias por participar. Y ya saben, a todos los demás, le tenemos la oferta de 50%, estará activa hasta las finales de la próxima semana. Se las recordaremos por correo para los que no vieron bien el enlace. Y los esperamos en nuestra próxima webinar, que será el próximo jueves a la misma hora y por el mismo lugar. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias, Marisol. Amigos de Busqueros, a los asistentes, a los amigos de Facebook. Muchísimas gracias por hacer partícipe de estos masterclasses y por ser parte de nuestra familia. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves. Chao, chao, equipo. Buenas tardes.